nosotros hemos recibido acá, en la cabina de RFP, a José Luis Gargurevich, que es el director ejecutivo de Proética. Proética es una asociación peruana, filial de una organización mundial, cuyo nombre en inglés significa Transparencia Internacional, con sede en Berlín. Y el señor Gargurevich ha sido responsable de encargar a Ipsos una encuesta, la 13ª de su género, sobre la percepción de la corrupción en el Perú. Lo hemos invitado para que nos diga qué datos relevantes aparecen en esa 13ª encuesta de percepción de la corrupción. Precisamos que no se trata de la corrupción, sino lo que los ciudadanos piensan de ella, lo que ellos perciben de ella. Muy buenas noches, José Luis Gargurevich. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué te parece lo más importante, lo más novedoso en esta 13ª versión de la encuesta? A ver, creo que hay 3 elementos bien interesantes para conversar, ¿no? Uno, la corrupción sigue siendo uno de los problemas más importantes del país. Y ya está pie con la inseguridad. Cuando le preguntan a los encuestados cómo afecta la corrupción su vida diaria, hay un cambio en la respuesta. Lo que antes era mayoritariamente afecta mi economía, afecta mis oportunidades de empleo, ahora está virando hacia afecta mi confianza en las autoridades, afecta mi confianza en el Estado, afecta los servicios públicos que me dan. Ese es un giro bien interesante, porque creo que acerca la agenda de la corrupción a algo que duele más a la gente. Me parece que ahí hay algo que explorar, ¿no? Un segundo punto que cambia también es que cuando se les hacía la pregunta ¿cómo solucionamos esto?, la respuesta era con educación. Era una respuesta de largo plazo, ¿no? Como más sosegada. La respuesta ahora es más sanciones. La respuesta de la educación ha quedado, antes era como un 70%, ahora está en un 30%. Y ahora la primera respuesta con creces es métalos a todos adentro, sanciones y cárcel y justicia efectiva, digamos, ¿no? Y otro elemento que me parece importante es esta paradoja, hablábamos hoy día en la presentación temprano, que es, sigue siendo el Congreso, la Fiscalía, ahora la Fiscalía, que antes no salía con tanta calificación negativa, las principales instituciones corruptas, pero cuando le preguntan a los mismos encuestados quiénes deben liderar la lucha contra la corrupción, responden las mismas instituciones a las que consideran las más corruptas. El Congreso, el Poder Judicial, la Policía. ¿Quiénes son los más corruptos? Ellos mismos. Y ahí también creo que hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque creo que hay una conciencia distinta en el ciudadano de que, ojo, no solo es que estas autoridades se portan sin integridad, sino que están asumiendo un rol, ¿no? Están capturando una institución que debería ser para luchar contra esa corrupción. Entonces creo que ahí también nos dice mucho de esta lógica de la cooptación institucional. Antes creo que las respuestas iban más hacia debilidad institucional, ahora estamos en un escenario de captura. Entonces creo que hay muchas respuestas que tienen ese tamiz, ¿no? De acuerdo. Ahora, tú has subrayado que los que han contestado una encuesta, 1.300 personas, 1.300 creo, personas. hasta fin de octubre, ¿no? Sí. Hasta fin de octubre. Es decir, ya con GERI instalado. Ya con GERI primeras semanas. Por eso hicimos una precisión y salió el gobierno de Dina Boluarte, además cuando se pregunta sobre el gobierno más corrupto de los últimos 10 años, señalan el gobierno de Dina Boluarte. Concluido ya y vacada ella. Sí. Ahora, tú has destacado que la respuesta es la corrupción tan generalizada por parte de los agentes del Estado perjudica la economía peruana, le quita competitividad, perjudica la democracia, pero me perjudica a mí en la vida cotidiana. ¿Cuál es la expresión en la vida cotidiana? No a nivel de la democracia ni de economía. Creo que de pasar de los casos emblemáticos, y a eso se ven los picos de las respuestas, a decir servicios públicos, ha empezado a llevar la agenda de la corrupción, por ejemplo, a programación de citas médicas, alimentación escolar, el caso de Jali Warma, sacar una vacante en la escuela. Cuando hemos preguntado, en esta edición hemos preguntado, antes de preguntar qué institución crees que te atiende con corrupción, hemos preguntado una situación cotidiana. Cuando tú sales a pedir una vacante, tu madre, a tu hijo en una escuela pública, ¿te piden una coima o no? ¿No? Cuando tú pides una cama para un familiar que está gravemente enfermo, ¿tú crees que es aceptable pagar algo? Sí, con creces. ¿Aceptable?
80%. ¿Es corrupción? Sí, pero es aceptable. Entonces ahí te das cuenta cómo ya la gente es mucho más consciente de que ante la ausencia del Estado, ya más allá de que sea corrupción o no, yo necesito actuar de esta manera porque el Estado no llega a satisfacer mis derechos más básicos, ¿no? Servicios más críticos. Entonces sí hay un cambio, ahí hay un cambio en haber entendido que la corrupción está en esas cosas que parecían ineficiencia, Fernando, pero que en realidad disfrazan la corrupción, porque alguien saca una ventaja de esas ineficiencias o de esas perversiones, ¿no? Ahora, lo que me ha llamado la atención es que una de los indicadores más severos de todo el informe tiene que ver con el Poder Judicial, porque 90% de las personas interrogadas sostiene que ellos mismos son personas de su entorno, es decir, esto es más que una percepción, es referir un hecho, se han visto obligadas a pagar para obtener un fallo judicial. Sí. 90%. Y 90% han estado o conocen a un familiar que lo ha estado, o sea, que han estado puntos a grados de cercanía con esa situación, y a la vez tenemos tal opacidad de información real que cuando te dicen, pero lo denunciaste o no, te dicen que no. El 90%, que antes estábamos en el 80 y tantos, ahora estamos en 90% de personas a las que les piden pagar por acceder al sistema de justicia, por tener un expediente a tiempo, porque su caso sea solucionado, pero que no lo denuncian. O sea que incluso la encuesta, Fernando, que ya de percepción, digamos, tiene un nivel de subjetividad, oculta un grado increíble de información, porque solo estamos mirando el 10% de casos reales. Incluso para casos de violaciones sexuales. Sí. Hay miedo. Y hay el temor de que no vas a hacer nada positivo denunciando y que al revés puedo tener malas consecuencias. La corrupción sexual aparece, y creo que es muy importante en este contexto donde se ha debilitado las políticas de violencia contra la mujer o las políticas de género, en no entender que la corrupción daña distinto a diferentes sectores, a las mujeres. Y cuando le preguntan a los encuestados quiénes son los que están más expuestos a eso, dicen las mujeres adultas y los niños, las niñas y los adolescentes. O sea, el grupo que está más expuesto en el sistema de cuidados a madres que llevan a sus hijos al hospital, a madres que llevan al colegio a resolver un tema de una vacante. O sea, hay una ecuación ahí que no estamos mirando de cómo se debería estar abordando la lucha de la violencia contra la mujer. La corrupción sexual es un ejercicio de violencia contra la mujer. O sea, eso salió con mucha fuerza ahora y que también creo que en este contexto es bien interesante de plazar a las autoridades, a los políticos a pensar sobre ello, ¿no? Ahora, tú has dicho que la corrupción es percibido como el segundo problema mayor de nuestra sociedad, a solo un punto de diferencia del más grave, que es la delincuencia y la criminalidad. Pero lo que no he llegado a comprender es que si los encuestados ven que hay una relación en que la delincuencia prospera porque las autoridades y las instituciones encargadas de combatirla son corruptas. Sí, o sea, sin duda la repregunta además para saber explícitamente ese vínculo es cuando les dices, ¿tú crees que la delincuencia, el crimen organizado, las economías ilegales asociadas a eso, minería, tala, narcotráfico, están vinculadas a la corrupción o no? 94%. O sea, no cabe duda de que la ciudadanía es mucho más consciente ahora de que cuando responde delincuencia es corrupción, que cuando responde inseguridad es corrupción. Ya, también es bien interesante, porque quiere decir que todo el tiempo que hemos estado mirando una agenda, en realidad la agenda tenía detrás temas de ilegalidad como estos. En las preguntas de economías ilegales, Fernando, que es una sección nueva, creo que también ahí se traduce este nuevo contexto. Esta encuesta del 2022 no tenía el contexto que tenemos hoy de las ilegalidades, ¿no? Entonces, los crímenes ambientales, todo eso aparece con mucha fuerza y sobre todo en la Amazonía, en los encuestados de Oriente, tienen mucha más presencia estas respuestas que incluso en Lima, ¿no? No he visto datos suficientemente explícitos sobre la situación en INPE. Es algo importante porque sabemos que parte de los crímenes se organizan desde dentro y que hay criminales en actividad y en pleno uso de su celular y de la comunicación para seguir dominando a sus organizaciones criminales, ¿no? Incluso casos de personas que prefieren estar en la cárcel donde pueden hacer sus negocios con más seguridad que afuera expuestos a la competencia. ¿Qué percepción ha variado en la sociedad respecto del INPE? Y yo creo que hay algunas respuestas en tarjeta, digamos, que estaban asociadas a ver si los encuestados
enlazaban, digamos, algún tipo de factor más ligado a los temas penitenciarios, pero no han salido con tanta fuerza. Y yo creo que tiene que ver además con una expectativa de que en realidad en el proceso del sistema de justicia, y ahí por eso aparece incluso la Fiscalía, el Ministerio Público con una calificación más negativa, hay una percepción de que la puerta de entrada al sistema está suficientemente corrupta, digamos, como para pretender que la solución esté en evitar el hacinamiento de las cárceles o la corrupción de las cárceles. Entonces sí creo que ahí también hay un mensaje importante porque estos actores, Fernando, de la puerta de entrada al sistema de justicia, no aparecían con esa calificación hasta hace unos años. La Fiscalía, sobre todo, la Fiscalía aparecía, creo que 13%, 20%. Ahora estamos hablando de 60% creen que el Congreso y la Fiscalía son igualmente corruptas. Quiere decir que... El Congreso un poquito más, creo, ¿no? Sí, el Congreso Sí. Congreso es más. Pero sí llama la atención que la Fiscalía, que antes era quien estaba asociado, digamos, a la protección más bien de mis derechos, ahora yo digo, este jaloneo institucional, ¿no? ¿Por qué hay esta zarandaja sobre las instituciones que tiene que ver alguien sacando una ventaja sobre ello? Entonces creo que ahí hay una respuesta interesante. Alguien está sacando una ventaja sobre este conflicto entre las instituciones. Eso me parece interesante porque no había salido la institucionalidad en la boca de los encuestados. Ahora sale. Esta es una conciencia nueva en el ciudadano. Sí, ahora, en el caso del Congreso en particular, que creo que tiene una tasa de percepción como órgano corrupto del 85%. Del 85%. Sí. ¿Qué factores han podido influir? Porque han habido muchos a lo largo del año, sí, algunas leyes, sí, pero también el tema de la así llamada red de prostitución, haya habido o no. Se habló del tema y hay una chica asesinada hace más de un año, sí, sobre la cual no tenemos informaciones. Sí. Evidentemente ahí hay alguna corrupción, aunque no sabemos al servicio de qué. Y hay además los mochasueldos, los corta uñas, sí, el aumento de los salarios y los beneficios para los congresistas. ¿Cuál de estos factores te parece a ti que ha podido ser el más grave? Creo que una tal degradación de la sí, imagen del Congreso, ¿no? Porque, digamos, de que ya estaban mal, ahora 20 puntos porcentuales con respecto a la última medición es bárbaro. Yo creo que está relacionado a que en este momento no solo se dan estos casos de los mochasuelos, los comepollos en su momento, bueno, miles de estos casos que hemos tenido, sino que ahora la ciudadanía sabe que los mismos vínculos de la criminalidad y de la delincuencia son nuestros representantes o están directamente relacionados con los representantes del Congreso, con lo cual creo que esa es la variación. Antes no era tan claro ese vínculo y ahora creo que sí lo es. Entonces lo que están diciendo es, o sea, los representantes de esas economías ilegales están ahí sentados en estos escaños. Quiere decir que ahí hay otra lógica de cómo se está mirando al Congreso y por eso creo que también, Fernando, es una oportunidad, porque eso le da entonces un compromiso al ciudadano de vota con la conciencia de que tienes que averiguar que a quien vas a votar, digamos, no tenga ese vínculo con una ilegalidad que representa a ese grupo de interés, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención es que no se explora suficientemente el rol de las iglesias y la percepción de las iglesias en su lucha contra la corrupción, porque es un tema de ellas también, forma parte de la moral cristiana. Y Jesús fue sumamente claro en denunciar a los que aprovechaban de su cargo de clérigos para obtener dinero, etc. Pero además, esta semana hemos sabido que ha aparecido un nuevo grupo criminal en Brasil que se identifica como protestante. Es decir, alguien ha elaborado una doctrina de una organización criminal que no es excluyente con la fe evangélica. Yo he conocido de esto a partir de los estudios hechos por José Luis Pérez Guadalupe, que es el gran especialista en el Perú, de la evolución de las iglesias evangélicas. No quiero en absoluto sugerir que la mayoría piensan así y que no hay un repudio de la corrupción y de la criminalidad por parte de los que tienen esa fe, de la misma manera que entre los católicos y entre los ateos. De acuerdo. Pero sí es una paradoja que aparezca un primer comando protestante. Eso no ha existido hasta ahora con otras confesiones religiosas. Sí, de acuerdo. Y como tú dices, salvando, digamos, los sistemas de fe, en realidad sí creo que es interesante poner un ojo de mayor exploración a cómo se perciben las instituciones, digamos, que están detrás de las religiones más organizadas y las que tienen una presencia muy importante en el país, ¿no?
Entonces sí creo que ahí hay una exploración interesante que hacer. Muy bien, muchas gracias, José Luis Gargurevich, director Fernando. ejecutivo de Proética, que con el respaldo de organizaciones como RPP, por cierto, Sí. y también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Apoyo ha hecho esta encuesta encargada a Ipsos y que lamentablemente no nos alienta. Estamos ante un problema grave y no estamos dando pasos adecuados para hacerle frente. Pero si hay un mejor momento para que esto sea una oportunidad de cambio, son las elecciones, Fernando. Ojalá que los compromisos de los candidatos sean lúcidas, sean conocedores de la situación y hechas por personas con una integridad probada. Muchas gracias. A ti, Fernando. José Luis. En este caso me parece que hay 3 buenas noticias. La primera es una reunión, no sé si es inédita, en la que los 4 países miembros, los 4 países andinos miembros de la CAN, se han puesto de acuerdo para desarrollar una política común frente a la minería ilegal. Quisiera que nos dé detalles sobre esta decisión. La segunda tiene que ver con el estatuto de observador en la CAN que China tiene, incorporándose a una lista de otros países de otros continentes también. Nos va a decir sobre eso. Y finalmente, un sistema electrónico para documentos de comercio exterior que van a facilitar la transparencia, la desburocratización y la aceleración de las relaciones comerciales. Comenzamos por lo primero, que es quizá lo más grave, el tema de la minería ilegal como un flagelo que afecta mucho al Perú y en consecuencia también a nuestros países vecinos. Bueno, buenas noches, señor Carballo. Gracias por recibirme nuevamente. No, efectivamente, en el marco de la Comunidad Andina hemos tenido hasta 2 reuniones que han tocado el tema de la minería ilegal, un comité específico de la Comunidad Andina que se ha reestablecido después de años para abordar este tema de minería ilegal. Tuvo una reunión aquí en Lima muy exitosa con la presidencia pro tempore ahora que tiene el Ecuador, el viceministro de Gobierno del Ecuador, el señor Rivadeneira, estuvo aquí y se ha avanzado en un plan de trabajo. Pero eso es además complementario de un tema que hemos tratado antes, el plan de acción resolutivo de lucha contra la criminalidad organizada. La semana pasada tuvimos una reunión en Quito del grupo de alto nivel y se ha ratificado el programa de trabajo en las 13 áreas que comprende este plan. ¿Cuáles son esas 13 áreas? A ver, no sé si recuerdo todas, pero… Algunas. Operaciones conjuntas policiales y militares en la frontera, coordinación en temas de migración fronteriza, inteligencia, temas penitenciarios, lucha contra el tráfico ilícito de drogas, lucha contra la minería ilegal, el tema del lavado de activos, donde, si me permite, quisiera hacer un énfasis muy especial porque en esta última reunión del grupo de alto nivel hemos tenido una instancia previa, un foro de reflexión, donde la Fiscalía de Argentina nos hizo una presentación sobre el manejo de las criptomonedas para el lavado de activos. Y ha sido una de las presentaciones más reveladoras que hemos tenido en la Comunidad Andina, tanto que estamos buscando generar con la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y el Delito un proyecto para que se capacite en los 4 países andinos a nuestras instancias de las unidades de inteligencia financiera, de la policía, en este manejo de criptomonedas, porque los montos que se están canalizando del crimen hacia ese mundo que lamentablemente no está plenamente regulado es de la mayor importancia. Y son fondos que vienen
de la minería ilegal, fondos que vienen del narcotráfico, fondos que vienen del tráfico de armas, fondos que vienen de algunos crímenes que ahora quizás no los vemos muy claramente, pero que generan grandes recursos. El tráfico de especies protegidas, por ejemplo, es de una gravedad y de una cantidad de recursos que genera y que se canalizan hacia este mundo ilegal, que tenemos que ampliar mucho la visión de esta lucha contra la criminalidad. Y luego los delitos que tienen que ver con temas ambientales, todo lo que sea manejo de deforestación, el tráfico de maderas, que es también muy importante. Entonces, todos estos temas los hemos abordado en este grupo de alto nivel. Estamos pasando a una segunda etapa con 4 pilares de trabajo. ¿Qué son cuáles esos 4 pilares? Se los menciono porque esto va a ser el sustento del trabajo en la segunda etapa. Un pilar que va a establecer los lineamientos de política, un segundo pilar sobre inteligencia y operaciones, un tercero sobre capacitación de personal y el tercero sobre desarrollo integral que integra los temas, por ejemplo, medioambientales. Quisiera mencionar, por ejemplo, la capacitación. Desde que lanzamos este plan de lucha contra la criminalidad, hemos capacitado más de 1.200 funcionarios de los 4 países en temas que tienen que ver en lucha contra la criminalidad. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque son efectos claros y concretos que están mejorando nuestra capacidad de lucha. Evidentemente los resultados no se ven de inmediato, pero estamos avanzando. Eso. Usted cuando nos decía una coordinación para hacer un trabajo conjunto de policías y militares de los países limítrofes en las fronteras. Tenemos 52 operaciones que ya han sido hechas entre los países bilateralmente o unilateralmente para lucha contra la criminalidad en las zonas de frontera. ¿Cuáles fronteras? ¿Todas? Ecuador, Colombia. Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Perú. Básicamente es eso. Ya, eso ha supuesto naturalmente coordinar con la Fuerza Armada y con la policía. Por cierto. No pueden decir ustedes por ellos. Por cierto. Obviamente yo no poseo los detalles precisos y si los tuviera tampoco los podría decir. Pero también, por ejemplo, se ha avanzado mucho en lo que es coordinación de inteligencia. Y ahí quizás han sido las áreas más dinámicas de interacción entre los 4 países. Ahora, el tema boliviano es particularmente grave para nosotros, puesto que por lo menos bajo la presidencia actual, que termina, como sabemos, en pocos días, para dar paso a un presidente diferente como es Rodrigo Paz Pereira, se dice que una parte importante del oro ilegal extraído del Perú, ilegalmente, se exporta desde Bolivia. Aparentemente esto es así. Y justamente estamos fortaleciendo los mecanismos entre los países para evitar el trasiego fronterizo, porque es una frontera muy porosa. En el Perú hay mecanismos de control de trazabilidad del oro que necesita ser certificado. Para evitar esa trazabilidad se contrabandea este oro y se legaliza en otro país. No solo ocurre en la frontera con Bolivia, también en la frontera con el Ecuador. Entonces, todos los 4 países estamos coordinando para avanzar en el control de eso. No es ninguna novedad decir que en el caso peruano los beneficios que obtiene la minería ilegal ya superaron grandemente a los del narcotráfico. Lo hemos escuchado aquí por varios interlocutores e investigadores, ¿no? Aquí hablan de hasta 12.000 millones de dólares. Eso en lo que hace a la primera pregunta que usted me hizo. La segunda está referida a la incorporación de China como nuevo observador de la comunidad andina. ¿Nunca lo había sido antes? No. Nosotros teníamos un programa de intercambio político, de concertación política con China, con la Unión Europea, con India, con los Estados Unidos. Pero nunca una de las potencias se había animado a solicitar su ingreso como observador.
Nosotros hemos estado alentando esto no solo con China, también con los Estados Unidos, también con la India y con la Unión Europea. El que ha respondido más rápido ha sido China, y los ministros de Relaciones Exteriores reunidos en Bogotá, en Bogotá hace unos días, ya se me confunden un poco las reuniones, aceptaron esta aspiración de China, y China ya es en este momento un observador de la Comunidad Andina. Ahora, lo que nosotros queremos dar en la Secretaría General es un contenido a esa participación, que no sea meramente protocolar o nominal. Y ya empezamos a trabajar en eso. Hemos conversado aquí en este programa sobre la iniciativa que tenemos de turismo de Caminos Andinos. Bueno, ya nos pusimos en coordinación con nuestros buenos amigos chinos para traducir Caminos Andinos al mandarín. Al mandarín, de manera de atraer turismo. Justamente, para difundir el turismo andino, estos nuevos destinos andinos en el Asia, y especialmente en China, que es un emisor importante de turistas en este momento. La presencia puede no contestar, si usted prefiere, pero ahora pregunto de todas maneras. ¿La presencia de China como observador de la CAN puede atraer a otras potencias o más bien puede ser disuasiva para otras potencias? Yo quiero pensar que va a atraer porque es un foro que tiene interés, es un foro que está desarrollando iniciativas concretas en la que es importante fortalecer la relación con otros ejes de poder. Nosotros tenemos una relación antigua, muy de larga data, y que inspira en gran medida a la comunidad andina, que es la relación con la Unión Europea, que es una relación muy importante. Entonces, quisiéramos que también nuestros amigos europeos también entren como observadores. Ya tenemos uno, que es España. España ya es observador de la comunidad andina, pero nos interesaría que los 27 países, digamos, aglutinados quizás a través de la Comisión. Pero no se ha logrado eso, ¿no? Usted ha sido embajador ante la Unión Europea, yo recuerdo, y había dificultades, yo recuerdo cuando usted era embajador, respecto de los controles fitosanitarios y la deforestación. Y la Unión Europea quería garantías de que lo que se iba a exportar allá no había sido fruto de la deforestación. Bueno, esta normatividad sigue en vigencia, en la que hay que certificar que los productos, una lista de, me parece que son 8 o 10 productos, no son provenientes de áreas que no han sido certificadas. Esto ya está en funcionamiento. Ahora, nuestros países, los países andinos, nos hemos puesto muy al día en mecanismos de certificación, y hasta este momento no ha sido un inconveniente que interrumpa nuestras exportaciones. Y permítanme ir, porque sé que el tiempo es corto. Electrónico de documentación sobre comercio exterior. Hemos lanzado un proyecto el cual veníamos trabajando desde hace algunos años, que se llama Intercom. Intercom es un proyecto de digitalización de 5 documentos de comercio exterior: certificados fitosanitarios, certificados aduaneros, notificaciones de valor, en fin, todos estos documentos ahora están siendo digitalizados a través de un servidor que está en la Secretaría General para que fluyan vía digital entre los 4 países miembros. Esto, estiman algunas personas, va a ahorrarnos papel en alrededor de 4 millones de documentos al año. Va a ser mucho más fácil la trazabilidad de esos documentos, van a poder ser transmitidos en tiempo real y van a alentar una facilitación de comercio. Entonces, nosotros sentimos que es un buen logro el introducir este sistema en el comercio intrarregional andino. Y además, vimos unas presentaciones que hicimos cuando lanzamos esta iniciativa, que este sistema pues solo tiene 4 o 5 paralelos en el mundo: un sistema europeo, uno que tiene ASEAN, el que tienen los 3 países que estaban en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Canadá y los Estados Unidos, y por ahí uno me parece que hay en Finlandia, Estonia, los países nórdicos, pero en América, y ya hay una aproximación también en la Alianza del Pacífico, pero el más completo, digamos, de Latinoamérica
ahora es el de Intercom. Ahora, usted habla de comercio intracomunitario. ¿Cuál es el volumen de ese comercio con nuestros 3 países vecinos? Estamos fluctuando alrededor de los 9.000 millones de dólares. Todavía una cifra baja. 9.000 millones de dólares entre los 4. Entre los 4. ¿Y qué porcentaje es del volumen total del comercio internacional de los 4? 5.5 en la última O sea que vendemos a países lejanos, pero a los más cercanos poco. A ver, nosotros, estoy hablando de los 4 países, tenemos un esquema, un orden de prelación en nuestro comercio exterior en el que el primer gran socio comercial es China. Seguido muy cerca de 19% creo de nosotros. Alrededor del 19%, seguido muy cerca por los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el principal socio comercial, por ejemplo, de Ecuador y de Colombia, no así el Perú, que es China. En tercer lugar, la Unión Europea, por supuesto. En cuarto lugar, Panamá. Pero el quinto somos nosotros. El quinto socio comercial somos los países de la Comunidad Andina. Como digo, el monto todavía debe crecer, pero tiene una característica que es bien interesante. El 82% de nuestro comercio intrarregional son productos industriales, productos manufacturados. Entonces, esa característica no la tenemos con ningún otro. Con los otros países que reciben nuestras exportaciones. Embajador Gonzalo Gutiérrez, muchas gracias por su presencia y por las 3 buenas noticias que nos ha traído. Felicitaciones por su trabajo como el responsable ejecutivo de esa comunidad, que además es vecina de RPP porque están al otro lado del Paseo de la República. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Yo quisiera que comencemos preguntándole cuál de las predicciones económicas que se hacen, que tiene matices, ¿no? La del Banco Central de Reserva, la del Fondo Monetario Internacional, la de algunos organismos privados peruanos, es la que le parece más cercana a su propio cálculo como economista jefe de un banco privado. Gracias Fernando por la invitación, encantado de estar aquí nuevamente. A ver, yo diría, para hablar de manera general, el consenso está esperando un crecimiento de la economía peruana el próximo año algo por encima del 3%, ¿no? Que es la velocidad de crucero, que es lo que da el auto hoy en día, el auto llamado Perú. Quisiéramos crecer al 6,5%, pero por diversas razones que podemos explicar, solo podemos 3% sin tener mayores problemas, sin sobrecalentar la economía, ¿no? Este año. El próximo se calcula un poco menos. Este año nuestra previsión está en 3,3%, para el próximo año está en 3,1%. Ustedes, ¿no? Nosotros, y son un poco más optimistas que otras, veo 2,5 algunos para el próximo año. Bueno, pero te diría que la mayoría del consenso está apuntando alrededor de un 3%, ¿no? A ver, y la pregunta es ¿por qué? Si tú miras los indicadores actuales de la economía, por ejemplo, ¿no? La parte de crecimiento, el crecimiento en el tercer trimestre fue de 3,4%. La inversión privada se aceleró a 11,4% interanual. El consumo privado se sigue sosteniendo en 3,6%. Mercado laboral está bastante dinámico, el formal y el general, el total. Se están creando puestos de trabajo formales. Sí. ¿En qué sectores? A ver, principalmente ha habido una recuperación al sector agrícola, pero también está creciendo en comercio y servicios, construcción también, ¿no? Entonces, hay un momento particular de la economía que nos dice, bueno, desde el punto de vista de actividad, desde el punto de vista de empleo, está lo que da la máquina, ¿no? No, ni por debajo, ni muy por encima, que no es bueno estar por debajo, obviamente, ni muy por encima, porque eso genera desequilibrios. Entonces, estamos alrededor de nuestro nivel potencial, vamos a decirlo así. Quisiéramos, con estos vientos de cola por el lado de los precios internacionales, crecer al 6,5% como el auge anterior. Sí. Lamentablemente, por errores propios, vinculados, por ejemplo, a la inestabilidad política, al incremento de la criminalidad, el exceso de tramitología, está inhibiendo el desarrollo de mayor inversión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está haciendo perder esta oportunidad tan interesante que tiene que ver con precios de commodities que exportamos tan altos. El precio del cobre
en niveles históricamente altos, por encima de los $5 la libra, el precio del oro, ¿no? Por encima o alrededor de los $4.000 la onza Troy. Entonces, hay un buen entorno para crecer a un mayor ritmo. Lamentablemente, reitero, para poderlo lograr necesitas dar un entorno de mayor estabilidad, necesitas tener mayor institucionalidad, respeto a los contratos, por ejemplo, un poder judicial predecible que resuelva disputas rápidamente. Todo lo que no tenemos. Todo lo que no tenemos, lamentablemente. Termino diciendo es que me da un poco de desazón, ¿no? Tenemos todas las condiciones para poder salir adelante y estamos creciendo a una tasa que, si bien nos pone bien dentro de la región, hay que decir que América Latina no es el mejor barrio del mundo emergente. Si te comparas con emergentes del sudeste asiático, claro, ellos están creciendo al 5. Sí. Ahora, a ver si es que repite las razones que ha dicho usted. No hay respeto a los contratos. No hay seguridad de contratos. Claro. Menciono eso. En segundo lugar, dijo usted también, por favor, lo ideal sería que tengamos poder judicial que no es predecible. Que sea predecible, ¿no? Que sea efectivamente, ¿no? Que uno pueda hacer una demanda contra una contraparte eventualmente y pueda saber más o menos por dónde va a ir el resultado. Muchas veces eso no ocurre, lamentablemente, ¿no? Entonces, eso genera o inhibe la inversión, ¿no? El desarrollo de la creación de empleo, el desarrollo de la economía. Y por eso tenemos estas tasas mediocres, a pesar de que hoy en día los precios de exportación o los términos de intercambio, como decimos los economistas, que es el poder de compra de nuestras exportaciones en relación a las importaciones, están hoy en día casi al doble de lo que estuvieron durante el auge de minero del 2002 al 2013. Es una oportunidad magnífica. Y estamos creciendo al 3%. Y anteriormente crecíamos al 6,5%. Ahora, ¿qué va a añadir a esto el clima electoral que se va a ir acentuando a medida que se acerca la fecha del 12 de abril? Bueno, uno siempre anticipa, ¿no? Las proyecciones siempre consideran de que eventualmente el gasto privado se va a poner algo más cauteloso debido al ruido electoral, hasta que un poco decanten las opciones que van a ser los protagonistas, ¿no? Entonces uno se pone un poquito reticente para gastar. Pero también hay que decir que por el momento no estamos viendo mayor ruido vinculado a la parte electoral. Seguramente el primer trimestre va a comenzar un poco más esto. Vamos a ir viendo cómo se calienta el ánimo. Pero ojalá que sea una contienda de debate de ideas, en un entorno de relativa tranquilidad, ¿no? Porque de otra forma lo que eso genera, si son ofertas altisonantes, populistas, genera incertidumbre, genera zozobra. Y eso va en contra de nosotros como sociedad, porque vas a reducir la inversión, vas a ralentizar la creación de empleo y finalmente terminas reduciendo el bienestar, ¿no? Imagínate que puede ser un debate alturado, propuestas de ideas razonables, no populistas, pues esto sería otra cosa, ¿no? Ahora bien, ¿qué cosa podemos concluir respecto del presupuesto que se ha aprobado hace unos días? Bueno, en términos nominales el presupuesto sube poco, ¿no? Entonces uno diría, oye, hay un cierto sentido de responsabilidad, etcétera, ¿no? Pero de otro lado, algunas tendencias preocupantes, ¿no? que tienen. La principal, está aumentando el gasto corriente y en particular la parte salarial, ¿no? Entonces, y no estás viendo que hay una mayor productividad del sector público, ¿no? Porque si incrementan salarios, pues fenomenal, ¿no? Entonces, y hay una serie de elementos que pueden generar contingencias relativamente complicadas y no se están atendiendo, ¿no? Yo diría que es un presupuesto que, si bien crece poco, tiene algunas tendencias relativamente preocupantes, como lo que reitero, sobre todo incrementos, vamos a decirlo así, algo elevados de la parte salarial, ¿no? Porque ese es un gasto inflexible. Una vez que lo tienes, se queda y a qué desplaza a la inversión pública, ¿no? Lamentablemente. Muy bien. Por otra parte, hay un tema de incertidumbre que es la evolución del dólar. Ha bajado más de lo que nadie había previsto. No sé cuál es la tasa a la que ha cerrado hoy, usted lo debe saber, pero hay algunos que temen que esto puede cambiar en relación con nuestro proceso electoral, pero también con la evolución de la economía en los Estados Unidos, porque los indicadores allá parecen estar mal, ¿no? Sí, a ver, yo diría que hay un factor estructural detrás de la fortaleza de nuestra moneda.
¿no? Que es la buena macroeconomía que aún tenemos. Y por la buena macroeconomía me refiero a una política monetaria disciplinada, una política fiscal que ha podido, mal que bien, mantener todavía un nivel de endeudamiento bajo. Las cuentas externas están muy buenas, estamos registrando superávit comerciales récord históricos en este entorno de altos precios de las materias primas que exportamos. Entonces, toda esa parte fundamental de la economía, los cimientos de la casa, están muy sólidos. Y eso genera que nuestra moneda hoy en día, que está registrada cotizando alrededor de 3,37, ese nivel es inferior al que existía en diciembre de 1999. Quiere decir que nuestra moneda en los últimos 25 años se ha apreciado alrededor de 1 o 2% en relación al dólar. O para decirlo más simple, no hemos perdido espacio en relación al dólar. Hay otras monedas de la región, el peso chileno se apreció como 80%, el peso colombiano más de 100%, el real brasileño casi 200%, ¿no? Entonces, compara con una moneda que prácticamente se ha mantenido relativamente estable, con fluctuaciones, como es normal. Acuérdate que en la época de Castillo, el presidente Castillo, llegó a 4 soles con 11. Poco tiempo, felizmente. Pero poco tiempo, y luego revierte a esta media, digamos, de 3.30 de los últimos 25 años. Es un logro espectacular realmente, ¿no? Entonces hay una tendencia de fortaleza de la moneda per se. Ahora, y hay otros elementos que se suman, por supuesto. Además de que tenemos influjos de dólares por el lado comercial en estos precios de exportación tan favorables. Además de eso, también los diferenciales de tasas de interés entre Perú y Estados Unidos se están ampliando. O sea, la tasa de interés en soles está yendo un poquito más arriba. La Reserva Federal recortó su tasa de política monetaria el día de ayer y el Banco Central de Perú hoy, hace unos minutos, ha dejado constante su tasa. Entonces, el diferencial se va abriendo. ¿Esto qué significa? Si tú eres inversionista, los rendimientos de los activos en soles en relación a los del dólar mejoran. Entonces, eso también atrae más capital. Ahora, hay otro elemento sobre el cual yo quisiera conocer su opinión, que es el retiro, el octavo retiro de fondos de las AFPs. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre la economía peruana? A ver, a corto plazo uno podría decir que son efectos favorables y de hecho en las previsiones de crecimiento que tenemos para el próximo año estamos estimando que el impacto le dará más crecimiento a la economía entre 0,3 y medio punto porcentual. 0,3 de punto de PBI, o sea, 0,3 o 0,5 de más crecimiento. Entonces, a corto plazo aparentemente sonaría muy bien, ¿no? Porque esta disposición de liquidez le da capacidad de gasto a las familias, ¿no? Eso se inyecta a la economía. Pero cuando haces el balance, porque las políticas públicas no hay que verlas solo a corto plazo, hay que verlas con efectos a futuro, intertemporales, que es lo que se viene hacia adelante, y comparas, ¿no? Gano tanto a corto plazo, pero pierdo mucho a largo. Y a largo, definitivamente, estamos dejando una gran vulnerabilidad. Hay mucha gente que se va a quedar sin fondos previsionales y creo que esto es una bomba de tiempo que van a pagar las generaciones futuras, los jóvenes del futuro en particular, porque seguramente aquellas personas que no tuvieron la precaución o la posibilidad de ahorrar, si quieres, a corto plazo y retiraron sus fondos de pensiones y se han quedado prácticamente sin cobertura previsional, la sociedad seguramente va a tener que ver por ellos, ya sea a través de pensiones directas que les des, o mayores provisiones del servicio de salud. Sí. Entonces, ¿y quién va a pagar esto? Sí. Los jóvenes en el futuro, o con más impuestos o con una reducción en la calidad de los servicios públicos en otras cosas. Tendrás menor calidad, porque todo tiene que salir del mismo cuero. Sin duda. Quisiera mencionar un tema, no tenemos tiempo ya para abordarlo, pero sí. He visto en un informe presentado por el ministro de Economía español que uno de los factores por los cuales la economía española es la más floreciente de la Unión Europea es el 1,5 millones de extranjeros que han conseguido trabajo y que contribuyen al crecimiento del país. Quiero saber si un cálculo de este tipo se ha hecho en el Perú, porque hablamos mucho sobre el tema migratorio acá como España y en el resto de los países, pero no sé si hay estudios económicos para medir cuál es el impacto de eso. No le hago la pregunta ahora, quizás desborda su campo, pero sobre todo desborda el tiempo. La dejo planteada para la próxima vez. Solo te digo que sí. En el 2019 sacamos un estudio del impacto de la migración venezolana sobre Perú y en el balance era positivo. ¿Y el año 19? En el 19 habría que actualizar, por supuesto, la cifra, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Hugo Perea, economista en jefe del BBVA, que ha tratado de darnos datos sólidos y objetivos respecto de nuestra economía hoy y lo que se puede esperar para el corto plazo. Muchas gracias.
Pablo Fedeli ha exhumado informaciones que parece que nadie conocía sobre Mario Vargas Llosa. La más impresionante de las cuales es que ha vestido la camiseta de la U en el año 47, cuando 48, cuando tenía 12 años, en calidad de calichín, lo que te da lugar a que expliques el origen de la palabra calichín, que yo no sabía que era un peruanismo y que en otros países dicen canteranos, ¿no? Canterano. Cuéntanos cómo así Mario Vargas Llosa ha llegado a jugar con la camiseta de la U. Primero, gracias por la invitación, Por Fernando. favor, Pablo, Estoy muy gracias contento. por estar con nosotros. Ya papi el programa siempre todas las noches, así que debe estar acá viéndonos. Un saludo para él. A mí fue quizás el hallazgo más importante del libro que don Mario haya podido jugar ese 24 de junio del 48, ¿no? En la llamada jornada futbolera, ¿no? Era una fecha en el Estadio Nacional que el dirigente de la U, el Toro Astengo, organizó con el presidente municipal, y jugaron los calichines, jugaron los infantiles, que era el equipo famoso de la época, desde una gira por Chile, luego van a la Copa Evita Perón en Argentina, y los juveniles, ¿no? Y ahí juega don Mario, su partido queda 0-0, él cuenta que lo jugó mal. He podido entrevistarme con el Chino Urbina, que es un señor de 90 años, muy lúcido, muy achispado. Él jugó ese partido. Él fue también secretario de movilización cuando don Mario postuló para la campaña del 90. Bueno, está casado con su prima hermana también, ¿no? Sí. Señora Gladys, que le mando un abrazo. Sí, Gladys Ha sido muy amable Se ve conmigo. mucho acá, ¿no? Gladys Segura en Llosa, ¿no? Gladys Segureñosa, sí. Se ve mucho. Hay muchas fuentes, porque hay también Pedro Cateriano. Don Pedro ha sido, de acá también le mando un agradecimiento. Hay muchas personas que me han apoyado. Ha sido muy difícil para mí, como le contaba, escribir el libro y poder abrir las puertas al círculo más cercano de don Mario, ¿no? Y tú incluso publicas una foto de Mario en la época final de su vida, yendo a Chorrillos a caminar y a respirar el fresco con Pedro Cateriano y en el pecho con una insignia de la U. Don Pedro me comentó que los martes, jueves y sábado, todas las mañanas, era una rutina casi religiosa. Salir, antes Mario le gustaba mucho correr, en los últimos años de su vida caminar por Barranco, por Chorrillos, y siempre con su casaca de la U o su gorrita de la U, ¿no? Solo para don Álvaro, pude comunicarme con él y él tan generoso. Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor, ¿no? Generosamente ha donado al Club Mentado de Deportes a través de mi gestión la gorrita de la U de Vargas Llosa y su casaca, que están en el Museo del Monumental, así que invitamos a todos para que puedan asistir al Museo de la U. De acuerdo. Otro tema que tú desarrollas ampliamente, sobre el cual yo tenía una idea vaga, es su actividad como periodista deportivo en el Mundial de España del 82. Y has logrado reproducir acá todos los artículos que escribió y hay fotos de él sentado junto a periodistas profesionales de 40 años. Irrumpe este escritor ahí y parece que se comporta admirablemente, ¿no? Como él decía, ¿no? Si quieren aprender literatura, lean a los cronistas deportivos, ¿no? La anécdota que quizás fue el hallazgo que también me impresionó mucho, porque yo también me he ido, cada cosa que encontraba me emocionaba a mí más, ¿no? Yo soy fanático de Vargas Llosa e hincha de la U acérrimo. El periodista Bertolotto comentó que en un partido le robaron los apuntes y le dice Vargas Llosa, tengo agendado escribir un libro sobre fútbol, ¿no? Que creo que está faltando, ¿no? Él tenía en su agenda escribir un libro sobre fútbol y hubiera sido impresionante, ¿no? Que Mario Vargas Llosa escriba. Él arremete contra la tesis de que el fútbol puede ser el opio del pueblo, haciendo una paráfrasis de la afirmación de Marx, que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Sí, él comentaba o afirmaba que el fútbol, a diferencia de los intelectuales que lo denigran, lo puede practicar, se pueden apasionar el culto y el inculto, el tonto y el inteligente. Y el fútbol es una representación cultural de las naciones, ¿no? Entonces él decía, tiene una complejidad cultural, no hay que menospreciarlo, ¿no? Así que él siempre defendía la complejidad cultural del fútbol, ¿no? Siempre. Ahora, uno sale del libro sin saber a quién admiraba más Mario Vargas Llosa, si a Lolo Fernández, como es lo ortodoxo, o a Toto Terry, porque además él vivió en Miraflores
en un lugar al lado de una pensión a la que Toto Terry iba a almorzar con frecuencia. Almorzar y alivar un poco, Ferré ¿no? con Porta, ¿no? La Buena Muerte se llamaba esa pensión, ¿no? No, Lolo Fernández. Lo que pasa es que Toto Terry era su ídolo barrial, ¿no? O sea, Mario, don Mario, yo siempre le digo Mario ya por la afinidad, pero don Mario siempre con respeto, él ve su primer partido en mayo del 47. Toto Terry debuta con 17 años en agosto del 47. Así que él le sigue toda la carrera a Toto Terry y obviamente es su ídolo barrial, ¿no? Toto Terry era el muchacho de los grandes, de Miraflores de esa época que yo empecé a investigar y me ha gustado mucho, ¿no? Miraflores de los 40, ¿no? Que se podía jugar en las calles, que habían potreros, que habían lugares donde se podían poner un poco de las chompas y el poste y poder jugar en el fútbol en la calle, que hoy ya no se ve, ¿no? Entonces sí, Lolo Fernández era su ídolo máximo y Toto Terry era pues su ídolo barrial, ¿no? Ahora, Lolo Fernández tenía un mérito extraordinario que lo resaltas tú y porque Mario lo había vivido con intensidad, es su participación en las Olimpiadas de Berlín en el año 36, en pleno nazismo, en la capital de ese régimen bárbaro y totalitario y antisemita, en donde hizo ganar a la selección peruana, incluso al país natal de Hitler el año 36. Y tiene el récord histórico de haber metido 5 goles en un solo partido, no hemos ¿no? vuelto a ver eso El único futbolista peruano. Cristiano Ronaldo, ¿no? El único futbolista peruano que ha metido 5 goles en un partido es Lolo Fernández, ¿no? Y solamente para aclarar, las estadísticas de Lolo, a mí me gusta investigar mucho. Hay muchos partidos de Lolo o muchos goles de Lolo que no se han colocado en sus estadísticas oficiales. Si uno revisa las estadísticas de Lolo, solo cuenta con 24 goles, pero hay más goles que él jugaba, por ejemplo, en los campeonatos que eran interregionales en esa época, ¿no? Por ejemplo, en el año 35, Lolo juega un campeonato que es goleador, mete 10 goles más, y ese campeonato era oficial, así que hay varios goles de Lolo que no se cuentan en su registro histórico, ¿no? De acuerdo. Ahora, él admira por encima de todo otro jugador a Pelé, al que veo jugar. A Pelé. Pero escribe maravillosamente sobre Maradona. Sí, y se da cuenta rápidamente de su y talento. vaticina que iba a ser un crack y hablaban pues de los 10 millones de pesetas de esa época, ¿no? Año 81, 82, y Vargas Llosa dice, lo vale porque está comprando a una figura futura, ¿no? Y lo vaticina, ¿no? O sea, don Mario le gustaba mucho ver el fútbol, el buen fútbol sobre todo, ¿no? Y en el caso de Pelé hay una anécdota, que lo ponga en el libro también, que es que con Patricia se van de luna de miel a Brasil y él se escapa a ver el fútbol de Maracaná, el partido de Maracaná, ¿no? El partido de Brasil, ¿no? Sí, don Mario es siempre futbolero, o sea, iba a los estadios, por lo menos las personas que yo he podido entrevistarme. Él regresa a Perú en el 74, después de vivir en Barcelona, y iba todos los domingos a ver a la U, al estadio. Era mucho de ver estadios. También comento la anécdota de Salman Rushdie, que es un escritor inglés de origen hindú, que lo invita a ver un partido de su equipo Tottenham con el Everton. En Londres, sí. Y se confunden de tribuna, y van a la tribuna visitante, y está en la tribuna. Y hay una anécdota muy bonita porque ahí escucha la canción de La Cucaracha, que es la guantanamera, depende de la autobiografía, pero don Mario le hace una crónica muy bonita cuando Salman Rushdie, el jefe supremo del gobierno de Irán, hace una fatua contra él por su obra de los versos satánicos, ¿no? Que se ejecutó, intentaron asesinarlo con un asesinarlo, cuchillo y perdió un ojo. Quiero terminar con un tema que me ha encantado, que es el análisis que ha hecho Mario del concepto de garra, puesto que él es un partidario de la tesis de la garra crema. ¿Qué cosa es la garra? La garra crema es saber que en la vida tenemos problemas, que en la vida hay adversidades, pero la garra crema nace y está en todos los peruanos de poder resurgir y vencer esos obstáculos, ¿no? Terminamos con eso, por favor. Ojalá que la garra crema fuera la garra de todos los peruanos que tenemos problemas, pero que nos podemos derrotar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, Pablo por la invitación. Fedeli. Felicitaciones por un libro muy bien documentado, con excelentes fotos y muy fino.